Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando hoy ya 19 de diciembre y con la alegría del nacimiento del Redentor vamos escuchando desde hoy en adelante unas narraciones que nos muestran unos paralelos en las vidas de unos personajes importantes. Vamos a escuchar hoy el capítulo 1 de Lucas en los versículos del 5 al 25. Abramos el oído, el corazón a la proclamación. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído a mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría escuchar la palabra de Dios en este tiempo, que es de gozo. El domingo pasado era el gozo, la exultación, porque nace el Redentor. Y hoy los invito a que acabamos de escuchar a Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25, pero para que comprendamos bien la palabra hay que escuchar hoy también Jueces, libro de los Jueces, capítulo 13, del versículo 2 al 7 y del versículo 24 al 25. ¿De quién se habla allí? Nada más ni nada menos que un ángel del Señor se le apareció a la mamá de Sansón para mostrarles cómo iba a ser el nacimiento de Sansón, porque la mamá de Sansón era una mujer estéril y no había tenido hijos, y era esposa de un hombre llamado Manoaj. Y resulta que el ángel del Señor se le apareció y le dijo cómo iba a concebir y a dar a luz un hijo, y este hijo iba a estar consagrado al Señor. Dios tendría una misión para él, y cómo verdaderamente entonces la mujer dio a luz este hijo, lo llamó Sansón,
El niño creció y Yahvé lo bendijo, y el espíritu de Yahvé comenzó a agitarlo en el campamento de Dan entre Sorá y Estaol. Es decir, otro acontecimiento de una mujer estéril. Para que podamos comprender hoy bien la palabra, invitemos al Espíritu Santo, digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con tu gracia, presencia, luz, respaldo, fuerza. Que podamos comprender con tu presencia el don de la encarnación, el nacimiento del Redentor. Esta palabra, en tu actuación en dos mujeres estériles, podamos ver como para ti no hay nada imposible. Amén. Volvemos al texto de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. Hacemos otra lectura, una primera lectura clara, detalles. Terminamos, dejamos hablar la palabra. ¿De quién nos está hablando hoy el texto? Claramente hay unos personajes. ¿Cuáles son esos personajes? Que van a ser padres de alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Cómo se opera el mensaje que recibe uno que está en una función? ¿Qué función ejerce? ¿Quién le da el mensaje? ¿Qué le dice? ¿Cómo reacciona este hombre? ¿Qué le acaece a este hombre? ¿O qué le acontece mejor a este hombre por una actitud? Y entonces, ¿qué es lo que está narrando el texto? Hacemos una pausa. La segunda lectura, los diálogos, los personajes, las palabras, todo lo que detalle a detalle. Para que hagamos otra pausa, el texto vuelve a hablar. En la tercera lectura hacemos una síntesis, tratamos de recomponerlo con la memoria para hacer nuestra meditación. Empezamos desde hoy en adelante a ver unos paralelismos y a la vez unos contrastes. Hoy hay un paralelismo, el nacimiento de Sansón en una mujer estéril casada con un hombre llamado Manoaj. El nacimiento de Juan el Bautista de una mujer de avanzada edad, estéril, Isabel, esposa de Zacarías, sumo sacerdote. Muy parecida la narración, porque el ángel se aparece en el primer contexto de Sansón a anunciar el nacimiento de uno que iba a estar consagrado a Dios. En el otro contexto aparece el ángel Gabriel a hablarle a Zacarías, sacerdote, en su función en el templo, allí cuando estaba en el altar quemando incienso. Zacarías aparece. Dos hijos que son don de Dios. De hecho, Juan significa Dios es favorable. Y entonces, como estas mujeres estériles conciben dos hijos. Recordemos que en el mundo hebreo el no poder concebir era visto como como un castigo, como algo pues que verdaderamente hacía un daño grandísimo a la mujer. Y entonces aquí hay una intervención de Dios a partir de los mensajeros, el ángel que envía. Pero lo más bonito es ver cómo Dios tiene una misión con estos dos personajes. Sansón, en un contexto de los jueces, de la época de los jueces en Israel, con su fuerza física, fue un hombre que combatió contra los filisteos. Mientras Sansón estuvo caminando en Dios, tuvo una fuerza y un respaldo de Dios. Después, Sansón ya perder su fuerza, se aparta de Dios y le acontece aquello de haber perdido su fuerza. Después la recobrará en otro sentido para morir él con los filisteos. Pero Juan el Bautista también nace en otro contexto de una misión, pero lo bonito es que aquí ya si hay un paralelismo en el nacimiento de los dos por un anuncio del ángel, resulta que en Juan sí nunca se separará del camino de Dios, y Juan aparecerá para algo claro, y eso es lo que yo quiero que hagamos hoy en nuestra meditación. El contexto es Isabel, Zacarías, santos, cumplidores, justos delante de Dios, se ajustan a los criterios de él. Zacarías en su función, Isabel en su función de mujer y de buena y de madre allí en su contexto de la casa. Y entonces Zacarías recibe este anuncio, y en este anuncio hay una alusión muy fuerte, y es como ya este hijo que va a nacer de él va a estar lleno de la alegría y del Espíritu Santo, porque va a convertir a su Señor, a su Dios, a muchos.
porque tendrá el poder y el espíritu de Elías. ¿Se acuerdan que hace poco escuchábamos cómo Jesús les explicaba cuando bajaban del cerro la transfiguración a Santiago, a Pedro y Juan, sobre aquello de Juan que ya había venido y que tenía el espíritu de Elías? Pues aquí desde el principio ya el ángel está hablando de uno, el hijo de Isabel y Zacarías, que tendría este espíritu. Y este espíritu es una fuerza de un poder así como de este fuego que tenía Elías para en un contexto histórico de la idolatría que se dio en Israel, hablar con fuerza para que todos se convirtieran al Señor. Pues aquí este niño tendría esta capacidad. De hecho termina diciendo, va a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Van a ser el Redentor? Pues hay uno que ha nacido para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y muchos dispusieron el corazón con la predicación y la invitación a la conversión de San Juan Bautista. Entonces Gabriel le explica a Zacarías que duda en un contexto de cómo iba a ser esto, pues le dice que queda mudo, a diferencia que María, que pide una explicación en cuanto a la logística, porque ella sí dice, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, firme. Zacarías tiene ese momento y es como un signo para la gente, porque comprendieron, dice el texto, que había visto una revelación. Para Isabel fue una forma de decirle, miren cómo Dios me miró, porque se dignó quitar de mí este oprobio entre la gente. Termina diciendo el texto de hoy. Pero la situación es, todos estos personajes que aparecen previos al nacimiento del Redentor, Isabel, Zacarías, don con un hijo que es un don, un favor de Dios, Juan, Dios es favorable, Juan el Bautista, Sansón con una misión y una fuerza de Dios para un contexto puntual en la historia. Aparece Dios clarificando cómo respalda dentro de lo que parece imposible, Él aparece para que su obra se dé según los criterios de Él, no según los criterios del mundo. El nacimiento del Redentor era una locura para los criterios de los judíos, porque ellos esperaban una cosa grandilocuente, una cosa salida como de la realidad, que se manifestara el Mesías en una forma, desde su concepción inclusive como un milagro. Y se concibe dentro de dos que son sencillos y humildes como María y José. José se da cuenta, hemos visto cómo fue la encarnación del Hijo, porque ayer escuchábamos cómo el Espíritu va guiando a José después de que él escucha la voz del Dios diciéndole cuál va a ser la misión de este Hijo lleno del Espíritu Santo. Y entonces Dios elige a los sencillos y se manifiesta a los que verdaderamente no aparecen ante el mundo. Zacarías tenía su función y tenía una función importante dentro del santuario y el templo, pero era un hombre sabio, prudente, sencillo en su función sacerdotal. Isabel, una mujer llena del Espíritu de Dios también, que había esperado en Dios, y Dios interviene en la petición de ellos, porque hoy algo nos dice el texto: porque tu petición ha sido escuchada, Isabel tu mujer te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento. Gozaron los padres de Sansón con el nacimiento de Sansón, como habían gozado los padres de Samuel cuando había nacido Samuel, porque Ana, su madre, era estéril, como gozó Sara porque era estéril cuando concibió también con su esposo Abraham, como gozaron muchos de los que parecía imposible, porque Dios permite y aparece en los contextos para que su obra se revele en las condiciones y en los criterios que Él ha destinado, que derrumban todos los criterios humanos que son muy distintos a los de Dios. Y este proceder de Dios hoy, a usted y a mí, nos muestra este testimonio del obrar de Él, y nos muestre en Juan el Bautista cómo Dios ha sido favorable, cómo Él verdaderamente ha venido a que el pueblo de Él estuviera dispuesto para la llegada del Mesías. Ahora bien, la pregunta es, ustedes y yo, ¿cómo estamos dispuestos para este nacimiento de Jesús? Pues una de otras más navidades, cada rato es Navidad, podríamos decir. Cada rato en Colombia comemos natilla, buñuelos, cantamos en las novenas, hacemos lo mismo, muchos se emborrachan, muchos tiran pólvora y hasta se hacen daño de muchas formas. Y resulta que se nos pierde el verdadero sentido. Y entonces, como hoy escuchar la palabra, como Juan el Bautista viene a preparar para que el pueblo esté bien dispuesto.
¿Cómo estamos dispuestos en esta Navidad? Nos puede pasar como Sansón, que a veces tratamos es de llevar nuestro propio una elección que hizo de él después la trató de hacer una elección para él y perdió su fuerza. Juan el Bautista, todo lo contrario, siempre estuvo en su misión y nunca perdió la gracia y el favor, y tan así es que terminó siendo mártir, dando la vida en un contexto de una entrega radical, porque cumplió la misión para la cual había nacido. En cierta parte también Sansón. Pero hoy venimos a ver los personajes que preceden al nacimiento del Redentor, que escuchan la voz de Dios. Nos puede pasar también como Zacarías, que es un hombre muy bueno, dice que es justo, es un hombre que se ajustaba a los criterios de Dios, pero tuvo una duda. ¿Será que ustedes y yo todavía tenemos dudas del proceder de Dios en nuestras vidas? ¿Será que ponemos peros? Qué bueno que miremos, porque nos puede pasar del justo Zacarías siendo muy bueno, tuvo un momento donde tuvo que pasar un tiempo corroborando aquello que verdaderamente se dio en el vientre de su esposa, el nacimiento del precursor. Que podamos salir, dejar las dudas, podamos vivir en Dios, caminar en su presencia con gracia, con bendición, con una plenitud, solo Dios. Que Juan el Bautista nos enseñe esto. Preparemos el corazón. Él ha venido a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Que podamos con esta palabra disponer el alma, que podamos verdaderamente ver en estos paralelismos de estos que nacen por una intervención directa de Dios, cómo Dios interviene en la vida de los que le piden. Isabel le pedía a Dios, y Zacarías, y él escuchó su oración, como escuchó la oración de la esposa de Manoaj, el papá de Sansón, como escuchó la oración de Ana para darle su hijo Samuel y ser Samuel consagrado, inclusive como lo hemos escuchado tantas veces y hemos predicado con San Joaquín y Santa Ana, que tampoco podían tener hijos, y fue escuchada Ana allá cerca en el templo, en el lugar, en la fiesta de los tabernáculos, en algún momento con una petición, y su esposo Joaquín le decía que a ella le iba a pasar lo de Ana del Cana, el esposo de el Caná del esposo de Ana, los padres de Samuel, y así fue pasando con muchos justos que vieron cómo Dios obró. Navidad, Adviento, Navidad es un tiempo para ver cómo Dios obra, cómo Dios nace, cómo Dios interviene. No más dudas, no más dudas. Podemos aprender de Zacarías ser justo delante de Dios, pero podemos aprender por contraste a ver a María, que ha dicho: aquí la estaba el Señor, hágase en mí su palabra. No más dudas en el corazón. Tengamos un corazón bien dispuesto. Que hoy tengamos clara la función a la cual Dios nos ha llamado, la misión a la cual Dios nos ha llamado en nuestros corazones. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque tú haces cosas imposibles a los ojos del hombre. Tú intervienes para una misión puntual y escoges a los humildes y a los sencillos. Enséñanos hoy, a través de esta elección y esta misericordia tuya a favor de la madre y el padre de Sansón, y madre y padre de Juan el Bautista, para que podamos ver tus intervenciones en nuestra historia personal. Que podamos, como Juan, preparar el corazón, escuchar su predicación, invitación a la conversión, para que preparemos y seamos de aquellos que dispusieron su corazón para la venida del Redentor. En esta Navidad queremos disponerlo realmente a nuestro corazón, quitar todo lo que nos impide verte para adorarte y glorificarte a ti, Jesús recién nacido, que vas a nacer en aquella pobre gruta de Belén. Amén. ¿Cuál es la acción, propósito que nos deja esta palabra? Pongamos ahí en una hoja: voy a disponer mi corazón de tal forma. Este testimonio de Juan el Bautista me ayuda a esto. Esta narración del nacimiento de Juan me ayuda a ver que Dios todo lo puede. ¿Qué esquemas tengo que quitar, como muchos que no comprendieron el contexto del nacimiento del Redentor y aún no lo comprenden? Tal vez nosotros aún no lo comprendemos, para que miremos que Dios actúa muy distinto a lo que pensamos los seres humanos. Mirar el pesebre es ver que Dios obra en una humildad y en un abajamiento
distinta a la soberbia del mundo. ¿Cómo proceder entonces con nuestro corazón? Gracias por el eco que colocan al final del Salmo. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.